Murió libre, bajo un sol tranquilo en Brasil, pero con el peso de miles de almas sobre su conciencia. Así terminó la historia de Joseph Mengele, el médico nazi que convirtió la ciencia en un instrumento de tortura y que durante décadas logró escapar de la justicia mientras el mundo entero lo buscaba. Joseph Mengele nació en Günzburg, Alemania, en 1911. Era el hijo mayor de una familia acomodada, dueña de una fábrica de maquinaria agrícola. Desde joven fue brillante, ambicioso y ordenado. Estudió antropología y medicina en Múnich y se doctoró con honores. Aquella inteligencia, que pudo haber salvado vidas, se transformaría pronto en el motor de una de las atrocidades más oscuras de la historia moderna. Durante los primeros años del nazismo, Mengele se sintió fascinado por la idea de la pureza racial. Alemania, humillada tras la Primera Guerra Mundial, buscaba una identidad nueva, y el nazismo le ofrecía una mezcla de venganza, poder y misticismo biológico. Mengele encontró allí su propósito: usar la medicina para perfeccionar la raza aria. En 1937 ingresó en la SS y poco después comenzó a trabajar con el Instituto de Herencia Biológica y Pureza Racial, dirigido por Ottmar von Verschuer, un científico obsesionado con los gemelos y la genética humana. Su destino quedó sellado en 1943, cuando fue destinado al campo de concentración de Auschwitz. Allí el Dr. Joseph Mengele se convirtió en algo más que un médico. Se convirtió en juez, verdugo y Dios dentro del infierno. Desde su llegada, Mengele impresionó a sus superiores por su precisión y disciplina. Siempre vestía impecable, con su uniforme blanco, botas relucientes y una sonrisa que helaba la sangre. Los prisioneros lo llamaban el ángel de la muerte, porque con un simple movimiento de su mano decidía quién viviría y quién iría directamente a las cámaras de gas. A un lado señalaba la vida, al otro la muerte. Cada mañana en la rampa de desembarco de Auschwitz, los trenes llegaban cargados de hombres, mujeres y niños. Mengele los observaba como si fueran especímenes de laboratorio. Elegía a gemelos, a embarazadas, a personas con malformaciones o características físicas inusuales. Los llevaba a los pabellones médicos, donde comenzaba lo que él llamaba investigación científica. En realidad, sus experimentos eran actos de crueldad disfrazados de ciencia. Inyectaba sustancias en los ojos de los prisioneros para intentar cambiar su color. Abría cuerpos vivos sin anestesia para estudiar los órganos. Infectaba a niños con enfermedades mortales para comparar reacciones genéticas. Los gemelos eran su obsesión. Medía sus huesos, los mutilaba, los infectaba con virus y cuando uno moría, ordenaba matar al otro para poder comparar sus órganos. Las enfermeras y ayudantes lo veían actuar con serenidad absoluta. Tomaba notas mientras los gritos llenaban la sala, como si el sufrimiento fuera parte de un cálculo frío. Su crueldad no era producto del odio, sino de una idea perversa, la creencia de que la ciencia podía justificar cualquier horror. En los testimonios recogidos tras la guerra, los sobrevivientes lo describieron como un hombre elegante, culto y encantador. Hablaba con tono suave, a veces incluso amable antes de ordenar torturas inimaginables. Esa dualidad, el médico y el monstruo, fue lo que lo convirtió en una figura casi demoníaca dentro de Auschwitz. Mengele no solo ejecutaba órdenes, era creativo en su crueldad. Propuso y diseñó nuevos métodos de selección, experimentos sobre resistencia física, estudios sobre el efecto de químicos y pruebas con mujeres embarazadas. Todo quedaba registrado con precisión en sus cuadernos, que más tarde desaparecerían junto con él. Cuando el Tercer Reich comenzó a derrumbarse, en 1945, Mengele huyó del campo antes de que llegaran los soviéticos. Cambió su uniforme por ropas civiles y se mezcló entre los refugiados. Mientras otros jerarcas nazis eran capturados y juzgados en Nuremberg, él desaparecía como un fantasma. Durante los primeros años de posguerra, vivió en Alemania bajo nombres falsos. Trabajó como peón agrícola, como carpintero y como médico rural. Luego, ayudado por una red de exnazis conocida como Odessa, logró escapar a Sudamérica. En 1949, llegó a Argentina, donde comenzó su segunda vida.
En Buenos Aires vivió cómodamente bajo la identidad de Helmut Gregor. Tenía amigos influyentes, protección política y dinero suficiente para llevar una vida tranquila. Asistía a cenas, paseaba por la ciudad y hasta frecuentaba círculos de antiguos miembros del régimen. Mientras tanto, las familias de las víctimas aún buscaban los restos de sus seres queridos. Si te interesan estas historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. En Argentina, Mengele vivió con una sensación de impunidad total. Aunque las noticias sobre los juicios de Nuremberg y la persecución de criminales de guerra llegaban constantemente, él confiaba en que su nuevo nombre lo mantendría a salvo. Sin embargo, en 1960, el secuestro y juicio de Adolf Eichmann por parte del Mossad cambió todo. Mengele supo que su tiempo en Buenos Aires había terminado. Temía ser el siguiente. Huyó entonces a Paraguay, donde obtuvo protección gracias a contactos del régimen de Stroessner. Pasó unos años moviéndose entre estancias rurales, siempre paranoico, siempre vigilando su espalda. Pero su paranoia tenía fundamento. Agentes del Mossad y cazadores de nazis como Simon Wiesenthal estaban tras su pista. A mediados de los años 60, escapó una vez más, esta vez a Brasil. Allí adoptó su última identidad, Wolfgang Gerhardt. Se estableció en una zona rural, cerca de Sao Paulo, y vivió con discreción, ayudado por familias alemanas que simpatizaban con los nazis. En Brasil, Mengele envejeció en silencio. Siguió escribiendo notas científicas, obsesionado con justificar sus experimentos de Auschwitz. No mostraba remordimiento. En sus diarios, allá 2 años después, afirmaba que todo lo que había hecho fue por la ciencia y por Alemania. La falta de culpa era total. Mientras tanto, en el mundo, su nombre se había convertido en sinónimo de maldad. El ángel de la muerte aparecía en libros, películas y documentales. Cada testimonio de los sobrevivientes reforzaba la imagen de un hombre que había borrado toda frontera moral. Su rostro frío y elegante se transformó en símbolo del horror médico. Durante más de 30 años Mengele vivió oculto. Cambió de casa constantemente. Evitó hospitales y nunca se fotografiaba. En 1979, mientras nadaba en una playa de Bertioga, Brasil, sufrió un derrame cerebral y se ahogó. Tenía 67 años. Nadie supo quién era realmente hasta mucho después. Su cuerpo fue enterrado bajo su nombre falso. Pasaron 6 años hasta que un informe periodístico llevó a las autoridades a exhumar los restos. Los análisis forenses confirmaron que el hombre enterrado como Wolfgang Gerhardt era Josef Mengele, el médico de Auschwitz. El mundo conoció entonces la verdad. El mayor asesino médico del siglo XX había muerto libre, sin juicio, sin castigo, sin haber pedido perdón. La noticia generó indignación mundial. Muchos sobrevivientes sintieron que la justicia había sido burlada una vez más. Para ellos, el hecho de que Mengele muriera en libertad fue una segunda condena, la prueba de que el horror podía escapar del castigo humano. Sin embargo, otros vieron en su muerte anónima un tipo distinto de justicia, el castigo de vivir toda una vida escondido, perseguido por su propio pasado. El legado de Josef Mengele sigue siendo uno de los más perturbadores del siglo XX. Representa el punto donde la ciencia, sin moral ni compasión, se convierte en monstruo. Su nombre es un recordatorio de lo que sucede cuando el conocimiento se utiliza para destruir en lugar de sanar. Cada testimonio de Auschwitz, cada imagen de los niños gemelos mutilados, cada historia de sufrimiento, lleva su sombra. Muchos médicos y científicos posteriores reflexionaron sobre su figura como advertencia. El Código de Nuremberg, creado tras la guerra, fue una respuesta directa a sus crímenes. Estableció principios éticos que prohibían los experimentos sin consentimiento humano. En cierto modo, la humanidad transformó su horror en una norma que hoy protege millones de vidas. Pero la pregunta que sigue flotando es inevitable. ¿Cómo pudo alguien tan culto y brillante transformarse en un símbolo de barbarie? Las respuestas están en la combinación peligrosa de obediencia, ambición y poder absoluto. Mengele no fue un loco aislado. Fue el producto de un sistema que le permitió creer que lo inhumano era legítimo,
que el dolor podía tener justificación científica. Su historia nos recuerda que la crueldad no siempre tiene rostro violento. A veces se disfraza con batas blancas, sonrisas educadas y palabras de ciencia. Esa es la razón por la que el nombre de Joseph Mengele sigue provocando escalofríos más de 80 años después. En el fondo, su vida fue una huida constante. Desde Auschwitz hasta Brasil, Mengele corrió toda su vida tratando de escapar de algo imposible, su propio reflejo. Y aunque murió libre, nunca estuvo en paz. Su final, solitario y sin gloria, fue una justicia imperfecta pero inevitable. Murió sin juicios, sin gritos, sin testigos. Pero cada historia contada por los sobrevivientes mantiene viva su condena. En los laboratorios del infierno que él creó, quedaron los ecos de su ciencia pervertida. Y esos ecos siguen recordándole al mundo lo que ocurre cuando la moral desaparece detrás de un microscopio. ¿Crees que Joseph Mengele mereció un final tan silencioso? Te leo en los comentarios. Esto forma parte de nuestra historia mundial. Si la información te ha resultado interesante, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Regálanos un like y comenta qué otro tema histórico te gustaría que analicemos. Hasta pronto.